Sé que el tema de la línea arterial siempre tiene muchas preguntas realmente. Como les dije en su momento, la idea de poder realizar este tipo de cursos es justamente incentivarles la curiosidad, el buscar más información, compartir experiencias, porque yo puedo haber tenido muchas experiencias, pero estoy segura que la experiencia de cada uno es muy, muy importante y sobre todo es diferente, porque todas las instituciones de alguna forma tienen unos recursos más que otros. Entonces, esto también nos lleva al uso de la creatividad. Les digo porque realmente a veces hay que ser muy creativos, ¿no? La enfermería es un arte, yo siempre lo voy a decir. Entonces, esto también nos lleva a querer compartir más. De repente la forma en la que yo fijo no me agrada, licenciada, la de usted. Yo tengo mi forma. Con lo importante es que siempre esté cómodo para el paciente y cómodo para usted. Y que esta lectura sea la mejor. O de lo contrario, también incentivarles a seguir buscando un poco más, ¿no? De repente en sus instituciones lo hacen de otra manera. Entonces, no hay ningún problema. Si les sirve, por ejemplo, el ahora verificar la bolsa perfusora, etcétera, etcétera, bienvenido sea. Con que ustedes se lleven un poco de lo que hemos podido escuchar hoy día, yo me siento muy contenta. El día de hoy vamos a continuar ya con otro procedimiento invasivo, o mejor dicho, más básicamente es una terapia. Entonces, esto nos va a llevar más tiempo, se que haber más preguntas incluso, porque es una especialidad en donde las enfermeras estamos ya ganando un espacio muy, muy, muy bueno. Me da mucho gusto, al menos yo cuando veo colegas que van por el área de USNE, ¿no? Yo sigo diciendo USNE, es USNE, la unidad de soporte nutricional especializado. Me da mucho gusto realmente ver colegas residentes, me da mucho gusto ver colegas que se han especializado en ello y que lastimosamente en nuestro país no se da esta especialidad como tal, pero en cada hospital hay colegas muy, muy preparadas en esta unidad de soporte nutricional que realmente es muy vasta la información sobre esto, muy, muy vasta. Cuando he ido a investigar un poco más, realmente es un mundo. Entonces, lo poco que yo les voy a brindarles incentivo a que esto sea una curiosidad más todavía para que ustedes puedan buscar. Ustedes ahora cuando vean al médico, que muchas veces es el médico intensivista el que hace soporte nutricional, entonces cuando ustedes escuchen ya sepan exactamente qué es lo que ustedes van a tener preparadas para darles como datos, porque ellos piden muchos datos. Entonces ya ustedes van a saber exactamente qué es lo que buscan, exactamente por qué lo hacen y la importancia de poder ustedes administrar una terapia que es la nutrición parenteral total. Entonces, así de esta manera, yo presento mi tema. El día de hoy vamos a ver administración de nutrición parenteral total, ¿no? Entonces, ¿en quién se da esto? ¿Por qué se da esto? ¿Bajo qué criterios algunos pacientes le instalan la nutrición parenteral total y por qué a otros no? Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la exposición. Bueno, me presento, esta soy yo, ya, cuando estaba con el cabello rubio, ya. Y bueno, vamos a ver. A ver, la nutrición parenteral total. Cuando yo investigué un poco sobre ASPEN, que es básicamente una asociación de soporte ya nutricional especializado a nivel mundial, me daba esta frase tan bonita que decía, todas las personas necesitan comida para vivir, ¿no? Algunas veces una persona no puede comer nada o comer lo suficiente debido a alguna enfermedad. El estómago o el intestino pueden estar funcionando de manera anormal o pueden haber tenido una cirugía para remover parte o todos estos órganos. Cuando esto ocurre y alguien no puede comer, debe proporcionarse una nutrición parenteral. La nutrición parenteral no es otra cosa que la administración de los nutrientes que regularmente deberían ir por el estómago o de forma enteral, sino por vía venosa. Por eso se llama parenteral.
La nutrición parenteral no usa la digestión normal en el estómago, en los intestinos, que es lo normal, que de alguna forma haya una absorción de nutrientes a nivel de no solamente gástricos, a nivel del yeyuno, a nivel del il, del ileum, etc. Entonces, a este nivel no llega. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestro paciente no pueda usar exactamente estos órganos porque hay una mala absorción justamente de estos órganos también. Entonces, cuando el paciente no lo puede hacer por sí solo, a pesar de la ayuda que se le puede haber ofrecido, es que necesita que una mezcla de alimentación especial líquida que se provee a la sangre a través de un catéter intravenoso. Esta mezcla contiene proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Esta nutrición también se caracteriza por tener una composición de acuerdo al requerimiento del paciente y es por eso que cada vez que ustedes vayan, que ustedes sepan que el paciente está con nutrición parenteral, todos los días viene USME. Todos los días viene el médico que pasa visita con el químico farmacéutico, pasa visita con el nutricionista, pasa visita con los médicos intensivistas y la enfermera de USNE. Entonces, allí es un espacio que nosotros estamos ganando y es muy bueno, la verdad, muy gratificante para mí saber de que incluso los compañeros residentes, nuestros colegas residentes rotan, ¿no? En USNE y ellos están llevando una experiencia muy buena realmente aquí. Pero esta administración intravenosa tiene muchos riesgos, ¿ya? No a todos, por eso les decía, se les da este tipo de administración o este tipo de tratamiento, porque es un tratamiento. Esto es de acuerdo al requerimiento del paciente, ¿ya? Por eso es todos los días, como les decía, pasa la visita y además hay que tener muy en cuenta algo. La carga osmolar de este tipo de preparación es muy alta, pasa incluso los 1200 miliosmoles. Entonces, yo no puedo infundir este tipo de medicamento por vía periférica. Sí o sí lo hago por vía central. Por favor, se ha visto, en mi experiencia les puedo decir, he visto colegas que de repente al no estar muy informados, por tener mucha carga laboral, etcétera, lo han intentado pasar por vía periférica. Esto jamás se pasa por vía periférica. Ahorita vamos a ir viendo el por qué. Muy bien, ¿qué ocurre? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa, se puede decir, cuando, ya qué es lo que ocurre cuando mi paciente necesita de repente nutrición parenteral o necesita de alguna forma algún tipo de nutrición? Porque recuerden que cuando nosotros estamos enfermos, nosotros sí o sí debemos alimentarnos, nutrirnos al menos. El paciente puede estar estresado, injuriado, hay alguna condición, un tipo de shock que lleva a que nuestro paciente esté en mal estado, ¿no? Esté en estado crítico. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿El paciente está en estado de shock? Si el paciente está en estado de shock, que puede ser hipovolémico, distributivo, los 4 tipos de shock que tenemos, hacemos una resucitación hemodinámica, que eso es lo primero, porque recuerden que cuando el paciente está en shock, ¿qué es lo que yo debo valorar? Los parámetros hemodinámicos y respiratorios, y tratar con ello la patología de fondo. En el proceso yo debo preocuparme de la nutrición del paciente, debo preocuparme de todo ello, pero sí o sí tratar la patología de fondo porque eso es lo que va a agravar la condición del paciente y va a hacer que justamente la parte nutricional se vea más afectada. Si el paciente no está en estado de shock, entonces, y evidencia algún tipo de malnutrición, yo le debo ver o evaluar si el tracto gastrointestinal está funcionando. Si el tracto gastrointestinal funciona, yo debo iniciar la alimentación rápidamente, precozmente. Esto es un tema muy importante. O sea,
yo no puedo dejar a mi paciente muchos días sin un tipo de alimentación o sin un tipo de nutrición. Y entonces inicio la alimentación oral o enteral, porque puede ir directo nada más al estómago, valorar nuevamente las necesidades nutricionales. Si el tracto gastrointestinal no está funcionando, yo intento igual nutrición enteral. Lo haré a modo trófico. ¿Qué significa cuando ustedes escuchen, no? Hay que darle dieta trófica, nutrición trófica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? ¿Por qué le dicen trófica? Porque va a evitar la atrofia, ya justamente, de las vellosidades que nosotros tenemos en nuestro estómago. Es una alimentación a muy bajo volumen, es a un volumen de 10, 15, 20 máximo, cubriendo requerimientos básicos y esenciales. Entonces, por eso la alimentación es trófica, evitas una atrofia, evitas que haya mucha lesión a nivel de la capa gástrica. Entonces, intento de alimentación enteral. Si no hay una buena tolerancia, entonces yo debo pensar en dar la NPT. Pensar, ojo, por eso digo, la NPT no es la terapia de elección. Hay que tener mucho cuidado cuando yo voy a decidir dar NPT a un paciente. Si la alimentación ha sido tolerada completamente, muy bien, yo continúo y progreso la dieta, pero debo valorar cómo está ese abdomen, debo valorar cómo está el balance hídrico de mi paciente, debo valorar si está realmente mi paciente haciendo deposiciones, debo valorar ingresos y salidas como tal, y sobre todo debo valorar el residuo gástrico, si es que, ojo, y esto es importante, no tomemos el valorar el residuo gástrico. Todos los pacientes con sonda yo les mido el residuo y todavía con una jeringa les succiono para ver si es que tiene o no tiene. No, esto no se da de esta manera. ¿Ya? Hay ciertos criterios para yo poder valorar el residuo gástrico. Uno de ellos es observar el abdomen de mi paciente. Si yo observo un abdomen distendido, doloroso a la palpación, observo que incluso mi paciente tiene vómitos, porque puede pasar, ojo, y pasa, yo lo digo por experiencia, ¿ya? Si yo veo que pasa todo eso, entonces allí sí valoro el residuo gástrico. Y van a encontrar que muchas veces, en muchos de los casos, esto es positivo. Entonces deben dejar su sonda de gravedad y, bueno, y todos los demás cuidados que van a seguro verlos en algún momento con algún otro curso. Pero en este caso, si la dieta no es bien tolerada, yo recién voy a pensar en dar NPT. Si realmente no es tolerada, ya yo observo y no es tolerada, inicio, o mejor dicho, interconsulto, ya, o mejor, el médico es el que va a hacer la interconsulta con la unidad de soporte nutricional especializado para inicio de NPT. Pero esto indica que va a haber toda una preparación de este paciente. Muy bien. Para yo conocer las necesidades de mi paciente, yo recién poder pensar en la NPT, ya lo estoy considerando porque mi paciente no come más de 5 días, mi paciente no tolera bien la nutrición, mi paciente a pesar de darle dieta trófica no está funcionando, le doy procinéticos y no mejora. De repente es un paciente con demasiadas diarreas, es un paciente que tiene un residuo gástrico muy alto. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Debo ver primero que mi paciente tiene necesidades nutricionales, esté o no esté críticamente enfermo, pero principalmente en los pacientes críticos, ¿ya? Existe un gasto metabólico basal. Yo debo conocer cuánto es mi gasto necesario que yo voy a, mejor dicho, valga la redundancia, voy a necesitar para poder realizar mis funciones vitales a pesar de que yo esté sedado, a pesar que yo de repente estoy en una condición de mal estado general, hay una cierta necesidad calórica.
Entonces, este gasto metabólico basal, gasto energético basal, usted lo va a encontrar de muchas formas, es el gasto calórico que requiere un paciente para mantener las funciones biológicas esenciales en reposo. Se considera que un paciente hospitalizado con un mínimo de movimientos requiere 25 calorías por kilo. Ojo, no es poco, 25 kilocalorías. Yo peso un promedio de 60 kilos. Entonces, ¿cuánto más o menos yo requiero? Ya un promedio de, a ver, 250 por 6, 1500 kilocalorías. Ojo, solamente hospitalizado, ¿no? Entonces, más o menos saquemos la constante, es una fórmula, esto son fórmulas. En una unidad de soporte nutricional especializado, todo es con fórmulas. ¿Ya? Entonces, la fórmula de Grande-Cobian nos dice, por ejemplo, que el gasto energético basal en hombres es igual al peso por 24. En el caso de mujeres es peso por 24 por 0.9. Entonces, por ejemplo, vamos viendo un paciente con una patología de una pancreatitis aguda severa, un paciente varón, ya necesita un promedio de 1680 kilocalorías por día. Muy bien, pero esto también va a variar, porque miren, este paciente, de acuerdo a las condiciones o factores de estrés que él tenga, va a necesitar incluso mayor requerimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para esto usamos la ecuación de Harris-Benedict, en donde nos dice que es, digamos así, el gasto energético basal real, ¿ya? Es el tipo de enfermedad que uno tiene, va a generar diferente estrés en el paciente. Y eso lo multiplica por el gasto energético basal, que es la fórmula de Grande-Cobian. En este caso, por ejemplo, si mi paciente está con una sepsis, ¿ya? Quiere decir que en mi caso me llegan 1500 calorías, ¿recuerdan? Kilocalorías. Pero si yo estoy séptica, yo voy a requerir un poco más, ¿ya? ¿Por qué? Porque mis procesos metabólicos de alguna forma están acelerados. Entonces yo necesito un poco más de kilocalorías para poder suplir esas que de alguna forma no estoy generando. Porque recuerden de que justamente a este nivel, recordemos la fisiopatología de la sepsis, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Gluconeogénesis, ocurre glucogenólisis, etc. Entonces, mi paciente con sepsis va a requerir un promedio de 1.5, o mejor dicho, está traducido a 1.5 más de kilocalorías. ¿Cómo es esto? Multipliquemos rapidito. 1500 por 1.5. ¿Cuánto sale? Un promedio de 2000 kilocalorías. Entonces, este es mi gasto mío, el gasto de Janina cuando tiene sepsis. Pero si Janina es sometida a una cirugía menor, que también es un factor de estrés, entonces sea 1500 por 1 o por 1.2, es el rango. ¿Ya? Entonces necesitará menos de 1600, necesitará máximo. Mira, es que si está séptica, necesita un poco más. Si Janina se quemó, ¿ya? Va a necesitar incluso aún más kilocalorías. ¿Por qué? Porque los procesos, ¿ya? Que se van a llevar a cabo en la célula van a necesitar más energía. Entonces, en los pacientes quemados, el factor de estrés es más o menos un promedio de 1.75. Cirugías mayores entre 1.2 a 1.4, traumatismos y neoplasias están considerados 1.3 a 1.5. Y ojo, este tipo de enfermedad, la pancreatitis, es de 1.6. ¿Por qué Janina necesita 1.6? Porque está afectado el páncreas, justamente aquel órgano importante que nos va a dar aquella hormona importante de la energía, que es la insulina. Los precursores de la insulina, glucagón y todo lo que genera el metabolismo, entonces está alterado. Entonces, por eso, y también la pancreatitis nos lleva a un estado de alguna forma de deshidratación, porque no usamos la vía oral, porque toda la parte digestiva está inflamada. Entonces, por ese motivo, estos pacientes van a requerir lo tienen un factor de 3 de aproximadamente 1.6.
Quiere decir que por eso es especializado este soporte nutricional, porque va de acuerdo a las necesidades del paciente, de acuerdo a la patología que tenga, de acuerdo al peso que tenga, que esto, ojo, va variando día con día. No pesa igual el paciente que ingresó hace un mes que el paciente que ingresó ayer. Recuerden que hay toda una cascada de eventos que se ha dado aquí, el paciente infectado, por ejemplo. Entonces, de alguna forma, día a día nuestro paciente, y ustedes seguro lo han visto, con su paciente crítico va perdiendo masa muscular. Entonces, esto también es importante, por eso es que la unidad de soporte viene y evalúa al paciente diariamente. Indicaciones para el inicio de la NPT, ¿ya? Cuando, por ejemplo, está contraindicada la vía digestiva. ¿En qué casos? En la obstrucción intestinal, en el lirio paralítico, en la peritonitis, en la hemorragia digestiva alta, está totalmente contraindicado el uso de la vía digestiva. Cuando la utilización es desaconsejada de la vía digestiva, por ejemplo, en fístulas, ¿ya? En casos graves de pancreatitis, por ejemplo, no se puede usar la nutrición por la sonda nasoyunal, brotes de enfermedades inflamatorias sistémicas. Cuando la nutrición enteral es ineficaz, por ejemplo, en el síndrome de intestino corto, en la diarrea intratable, en los vómitos, en los síndromes malabsortivos, ¿ya? Cuando el complemento de una nutrición enteral es insuficiente, por ejemplo, ¿en quiénes? En los grandes quemados, en los politraumatizados, en los TEC, en la sepsis, en el trasplante de médula ósea, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, en donde la nutrición enteral no va a ser suficiente por los factores de estrés a los que están ellos expuestos, en estos pacientes también se indica el inicio de la NPT. Hay dos tipos de NPT, ¿ya? El sistema 2.1 y el sistema 3.1. O sea, cuando, por ejemplo, van a ver, NPT 3.1, NPT 2.1. ¿Qué significa esto, Yanina? ¿Por qué me dices esto? Yo no entiendo. 2.1 es cuando solo contiene carbohidratos, proteínas y oligoelementos. Básicamente carbohidratos y proteínas. ¿Y cuándo es 3.1? Cuando contiene carbohidratos, proteínas y lípidos. Esto es importante, es la gran diferencia. Por ejemplo, cuando mi paciente de repente no es aconsejable recibir lípidos. Casos de pancreatitis, por ejemplo, casos en los que el hígado esté un poco dañado, también no van a usar mayormente NPT 3.1. Por ejemplo, casos en los cuales el paciente ha estado tantos días con propofol que le ha producido hipertrigliceridemia. Entonces, si yo le entrego más lípidos por vía endovenosa, definitivamente va a afectar demasiado a los demás órganos. Entonces, en esos casos, yo voy a diferenciar el sistema 2.1 del sistema 3.1. ¿Ya? El sistema 2.1, como les había dicho, contiene básicamente carbohidratos y proteínas, oligoelementos, vitaminas y electrolitos y son administrados en una bolsa única, y los lípidos son administrados por otra vía exclusiva. ¿Ya? En el 3.1 los lípidos están mezclados, ¿ya? Entonces vienen dentro, ¿ya? Con una mezcla única. Muy bien. Cuidados ya al inicio o al momento de administrar lo que es la nutrición parenteral. Porque básicamente la formulación de la nutrición parenteral es propiedad y criterio del médico, que en este caso está para pasar soporte nutricional. Ya quien lo prepara es el químico farmacéutico. ¿Ya? Sí o sí es porque es una mezcla de sustancias, como les decía, oligoelementos, etc. Entonces ellos son quienes también pasan visita y por eso que ellos son los que formulan, ¿no? Ellos preparan esta NPT. Incluso se prepara, se prepara en farmacia, creo que de medicamentos especiales incluso, ¿no? Tiene toda una cabina, ¿no? Para poder preparar este tipo de alimentación. Los cuidados de enfermería, básicamente, en un paciente con soporte nutricional requieren de un personal calificado y entrenado,
pues la evolución del paciente y el éxito de la nutrición dependen en gran medida de estos cuidados y de este seguimiento y valoración que nosotros hagamos. Existen muchos aspectos para valorar en relación con los criterios de la NPT, como son el tiempo, la permanencia con NPT, las vías de acceso, los nutrientes específicos que van a utilizarse, las complicaciones que se pueden derivar a largo plazo de un soporte inadecuado. ¿Qué yo debo hacer antes? Miren, van a observar que hay muchos cuidados antes de administrar la NPT, hay muchos, muchos, muchos. ¿Ya? Lo primero que nosotros vamos a hacer es revisar las órdenes médicas en la historia clínica del paciente, es revisar que la indicación sea para el paciente correcto, ¿ya? Porque también puede pasar, hay pasado equivocaciones. ¿Ya? Como pueden ver ustedes, y acá le tomo una foto, ¿ya? La NPT viene de esta manera, tal cual. Viene el nombre del paciente, que en este caso no he tenido que mostrar, es una mezcla de nutrición parenteral. Miren, ya viene acá incluso ya rotulada qué tipo es, 2 en 1. Viene la fecha de elaboración, ¿ya? Viene la cantidad, porque ellos ya lo formulan así, la velocidad de la infusión. Viene el total, cuánto es esto de cuánto es el volumen de esto. Viene la fecha de vencimiento, que en este caso es 20 de abril, viene el químico farmacéutico responsable y el médico que lo ha indicado. Por eso les digo, esto es muy, muy delicado, chicos, el hecho de administrar NPT. Y aquí en este caso vienen incluso los componentes, aquí, por eso justamente les presentaba esto, porque en este caso viene bien detallado micronutrientes, macronutrientes y los excipientes, que les llaman otros. ¿Ya? Entre micronutrientes van a encontrar, macronutrientes, perdón, van a encontrar la dextrosa al 10%, van a encontrar los aminoácidos esenciales, vitaminas, lípidos, ya que en este caso es 000, y luego van a encontrar los micronutrientes como son, por ejemplo, el cloruro de potasio, el fosfato de potasio, el sulfato de magnesio, el gluconato de calcio, en este caso sí viene con gluconato de calcio. ¿Ya? Entonces, esto es importante, saber que exactamente qué es lo que contiene mi NPT, ¿ya? Eso es importante, voy a verificar la velocidad porque así lo voy a programar en la bomba de infusión, voy a verificar qué fecha lo han elaborado y si está dentro del tiempo adecuado para poder elaborarlo, las condiciones en las que lo han traído, ya eso lo vamos a ver más adelante, y voy a ver por dónde lo voy a administrar, porque como les decía, yo no lo puedo poner por vía periférica, tengo que ponerlo por vía central. ¿Por qué? Porque esto contiene una osmolaridad muy elevada. Bueno, aquí no tiene exactamente, no se ve creo que la osmolaridad como tal de la preparación, pero siempre son por encima de 1200 miliosmoles por decilitro, entonces, o por litro. Entonces, por eso es muy, muy, muy muy, tiene demasiado hiperosmolar, se podría decir, es una solución muy, muy densa. Entonces, si yo lo administro por vía periférica, las venas de bajo calibre no van a permitir, va a haber un colapso de repente de mis venas periféricas y esto va a ser una extravasación y como tal se convierte en un evento adverso. Entonces, yo debo tener un catéter venoso central, ¿ya? Y como siempre digo, este dibujito me gusta porque está dividido más o menos en los 3 lúmenes, que es lo que yo debo poner, y más o menos siempre aconsejan que debe ser en el lumen medial, ¿no? La NPT debe ir en el lumen medial, ya, porque la distal se usa muchas veces para la PVC y la proximal para lo que es medicamentos, la extracción de sangre, etcétera, ¿no? Muy bien, también debo verificar valores de laboratorio y glicemia diaria, chicos, por favor. Paciente con NPT tienes que tener mínimamente un control de glucosa, mínimamente, al día, ¿ya? Un control de glucosa, porque recuerden los micro y macronutrientes, ¿no? Uno de ellos es la dextrosa al 10%. Recuerden que muchas veces nuestro paciente solo va a recibir NPT. Entonces, es importante por ello que sí o sí debemos nosotros valorar la glicemia.
Esto es un monitoreo de la función de la nutrición parenteral. Es un monitoreo que hace básicamente la unidad de soporte nutricional, que es importante que nosotros sepamos, ¿no? Por lo menos por cultura general, qué es lo que ellos van a evaluar y qué es lo que ellos van a monitorizar. El día uno, o sea, el día que va a iniciar la nutrición parenteral, yo debo tener por lo menos 3 controles de glicemia: hemograma, plaquetas, creatinina, albúmina, colesterol, perfil hepático, todo eso. El peso y el balance hídrico es diario. En la unidad de cuidados intensivos no tenemos ningún problema con ello porque hacemos el balance diario. Pero en otro tipo de repente de unidades, de todo, ¿no? Por ejemplo, sé que la unidad por ejemplo, en la Almenara se tiene una unidad de cuidados quirúrgicos, por ejemplo, en donde son los pacientes todos operados de repente de cirugía de colon, cirugía de emergencia, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ellos hacen mucho uso de la nutrición parenteral, ¿ya? Y estos son importantes. En esos pacientes debemos hacer balance hídrico, ¿ya? Pesarlos también lo podemos hacer, porque muchas veces el paciente está sedado o algo, no vamos a poder hacerlo, ¿ya? El día 2, básicamente, como ustedes pueden ver, glicemia. Todos los días glicemia. ¿Ya? Entonces, esto es un dato que nos va a pedir sí o sí el personal de USNE, ¿ya? Inclusive nuestra propia colega viene y nos pregunta, nos dice, ¿cuánto ha sido la glicemia del paciente, la última? Y tú tienes que darle el dato, ¿no? Otra de las medidas muy importantes son las medidas de bioseguridad, manipular la bolsa. Y acá justamente les mostraba, ¿no? O sea, cómo viene la bolsa de NPT. Miren, totalmente diferente en el Seguro Social, como por ejemplo en MINSA, ¿no? Acá pues, es más pequeño, acá un poco más grande, ¿no? Miren cómo viene la bolsa en este caso, aquí viene de otra forma, ¿ya? En el MINSA, por lo menos en la institución en donde yo trabajo, usamos las líneas radiopacas, ya usamos las líneas radiopacas. En el Seguro Social no, ya tiene un fundamento que justamente yo pregunté, ¿no? Porque fue lo que más me llamó la atención. Hay muchos usan los filtros, por ejemplo, ¿no? Los filtros de partículas para cuando nosotros vamos a administrar NPT. Tiene también un fundamento el por qué, por los macronutrientes, sobre todo, que pueden tener partículas que de alguna forma pueden afectar a nuestro paciente, ¿ya? Y por eso es que en el MINSA sí se usa, ¿no? Tanto radiopaco como con filtros. ¿Ya? En el caso de la seguridad social, no se usan líneas ni radiopacas, y les pregunté el por qué, y me dijeron de que era básicamente, y tiene un fundamento muy bueno, en el que dice, y acá también lo van a encontrar, que cuando la infusión es continua, a una velocidad continua, no requiere protección de luz solar, ¿ya? No requiere. En cambio, porque la bolsa sí está en una determinada estática, se puede decir, la solución en ese momento no está continua, no está en movimiento continuo, entonces allí sí. Y por eso es que acá sí viene protegida la bolsa de la luz. Pero aquí en este caso sí lo incluyen muy bien, no hay ningún problema. Como les dije, las unidades de soporte también se basan, o mejor dicho, usan los recursos que tienen. Entonces, no, entre institución e institución también veo diferencias, pero todo depende de acuerdo a cómo vaya su protocolo. Entonces, en el 12 de mayo se usa otro protocolo y en la seguridad social se usa otro protocolo. Recomendaciones. Siempre verificar la fecha de vencimiento antes de usarla, deseche la preparación si está vencida o si de alguna forma está desgastada o ustedes observan que de repente hay una manipulación incorrecta, algo está roto, etcétera, es mejor no usarlo y reportarlo. La bolsa de nutrición se cambiará cada 24 horas, aunque no se haya determinados contenidos. Esto es importante. Por ejemplo, licenciada, me toca cambiar a las 6 de la mañana, ¿ya? Pero no se acabó, entonces mejor lo dejo. No, se cambia. Cada 24 horas debemos cambiar.
Las soluciones cuyo color han cambiado son inaceptables para la infusión. Comprobar la etiqueta antes de proceder a administrar, se debe comprobar que la formulación prescrita se administra al paciente correcto, comprobar los 15 correctos. No usar ninguna bolsa de parenteral que presente fugas, roturas o partículas o esté después de la fecha de caducidad. Mantener también la nutrición parenteral preparada y el servicio de farmacia en la nevera para su conservación. La debemos sacar, por ejemplo, me toca cambiar la NPT a las 4 de la tarde. A las 3 de la tarde yo la saco antes de su administración para mejorar su tolerancia, ya que recuerden que esto ha estado entre 2 y 8 grados. Mantenerlas alejadas de toda fuente de calor, esto es importante, no la puedo tener expuesta a la luz solar, por ejemplo, ¿no? Bueno, en las UCIs tenemos las unidades, ¿no? Están divididas por cubos, ¿no? Pero de todas formas, de repente, si en alguna institución no existe, no hay que tener mucho cuidado de mantenerla cerca de la calefacción o de la luz solar. No añadir aditivos ni medicamentos a las bolsas de nutrición parenteral, ya que no se deben manipular en condiciones no asépticas por el alto riesgo de contaminación microbiológica. Acá justo les voy a mostrar. Durante la administración de la NPT también debemos tener cuidados. Por ejemplo, evitar la administración conjunta en el mismo lumen. Puede ser, antes se hablaba de que tenía que ser el catéter exclusivo para el NPT. Si tenía un solo lumen, exclusivo. Si tenía 2 lúmenes, exclusivo. Si tenía 3 lúmenes, exclusivo. Actualmente ese concepto ha cambiado, ¿ya? Nos dice de que sí podemos usar los demás lúmenes, pero evitar cierto tipo de medicamentos por el mismo lumen, o sea, por el mismo catéter, ¿ya? Y por el mismo lumen, nada. La NPT va por el lumen medial, si tiene 2, por el lumen medial, si tiene 1, bueno, el exclusivo, ¿ya? Pero tratar siempre de no mezclar los medicamentos, o sea, no en el mismo lumen. Puede ser en el lumen proximal, puede ser en el lumen distal. ¿Y cuáles son aquellos que no debo administrar por nada? Por ejemplo, por el mismo catéter, así fuera por diferente lumen, hierro, no debo administrarlo. No debo administrar sangre, no debo administrar fluconazol, ni tampoco debo administrar bicarbonato, porque se ha demostrado que van a cambiar el pH de la solución parenteral. Entonces, por ese motivo, y el hierro va a ser, de alguna forma, va a ser combinación, se puede decir, con otro tipo de micronutrientes que puede afectar su absorción. Entonces, por eso es muy importante saber este tipo de cositas, ¿ya? ¿Puedo usar el diferente lumen? Sí se puede, pero con ciertos medicamentos, con otros no. Si voy a pasar a tratamiento, por ejemplo, antibiótico, sí se puede, pero con mucho cuidado, teniendo mucho cuidado, y en caso que no haya opción de otro acceso vascular, o lo contrario, estén totalmente usados. Por ejemplo, pacientes, yo he visto, pacientes con catéter de 3 lúmenes que está con inotrópicos, que está recibiendo pseudoanalgesia, pacientes que están de alguna forma recibiendo otro tipo de terapias y ya no tenemos más lúmenes. Entonces, trabajemos con el otro lumen de la NPT, pero con mucho cuidado, ¿ya? Las medidas de bioseguridad básico, como les decía en la anterior, ya se han encontrado muchas enfermedades nosocomiales justamente por la mala manipulación de catéteres o de procedimientos invasivos, como pueden ser el catéter de la NPT. Monitorización del NPT, balance hídrico diario, se recomienda el uso de filtros de 1.2 micras. Utilizar siempre una bomba de infusión para la administración de la NPT para llevar un control estricto del flujo por horas y así evitar una hiperhidratación del paciente. Asimismo, la mezcla debe mantenerse refrigerada y protegida de la luz hasta el momento de su uso. No es necesario mantenerla protegida de la luz durante la administración al paciente. Y no administrar la NPT si es que existe una inestabilidad hemodinámica muy marcada. Por ejemplo, pacientes que están con una adrenalina en 20, vasopresina en 10, pacientes que usan dosis altas de vasopresores. Entonces, esos pacientes no son candidatos
para el uso del NPT, porque recuerden que la absorción de nutrientes, así fuere por vía parenteral, no se va a poder realizar cuando el paciente está en un cuadro agudo o en una falla una falla multiorgánica. Las complicaciones del uso de la NPT son varias. Por eso es que justo les decía de que hay que tener mucho cuidado para administrar NPT. No es una terapia del todamente recomendada, sino solo en casos muy necesarios. Por ejemplo, complicaciones relacionadas con la inserción del catéter, neumotórax, embolismo aéreo, punción de arteria, lesión del nervio, complicaciones mecánicas de los catéteres, mala ubicación, oclusión, ruptura, flebitis, trombosis, complicaciones infecciosas, complicaciones también del sitio, ¿no? De salida, de infección del reservorio, colonización del catéter. Y ya complicaciones tanto metabólicas por el uso de la NPT son la hiperglicemia en muchos de los casos, por eso es importante la glicemia diaria, la hipoglicemia, la hipo o hiper, de repente hipocalemia, hipercalemia. Entonces, como en esta es una solución que lleva muchos micronutrientes, macronutrientes, llevan de repente oligoelementos, entonces es importante que tengamos mucho cuidado y que se haga sobre todo un seguimiento de los electrolitos cuando el paciente está recibiendo NPT. Afemias, ¿no? Trastornos así básicos, transportes, complicaciones gastrointestinales, también una disfunción hepática, atrofia gastrointestinal, gastritis y úlceras. Muy bien, eso ha sido en cuanto a lo que es administración de NPT. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias, Magíster Yanina. Sí, tenemos consultas. Vamos a empezar. Licenciada Rocío Figueroa, en inicio de la toma de glicemia, ¿en qué momento es importante tomarla o en qué horario es el ideal? La NPT es un tratamiento que va por 24 horas. Entonces, no hay una hora determinada, no es como la nutrición integral, que muchas veces se hace un reposo de 20 horas, ¿no? No hay una hora determinada, pero sí debemos tener al menos una toma de glicemia diaria. Por lo menos se aconseja de que en este caso nuestros turnos son mayormente 12 horas, entonces, por ejemplo, el turno de día tome una glicemia y el turno de la noche también tome una glicemia. Y en el caso de tener recursos limitados, básicamente, aunque sea una toma de glicemia al día, lo más cercano a la visita de USNE, que en este caso sería de repente 8 de la mañana o lo contrario a las 6 de la mañana. Perfecto, muchas gracias. La licenciada Erika Tallero, ¿cuál es la diferencia entre nutrición enteral y parenteral y en qué caso se usa? La nutrición enteral es aquella que va a usar justamente el plexo mesentérico, o sea, mejor dicho, la cavidad abdominal. Entonces, esa es la nutrición enteral, ¿ya? Por eso es que va a hacer uso del estómago, intestinos, se van a metabolizar se va a absorber, etcétera, etcétera. En cambio, la parenteral es solo por vía endovenosa, absorción netamente por el hígado y la sangre, nada más, ¿ya? Por eso es que le brindan los nutrientes como tal, como medicamentos. En cambio, lo otro se transforman, las fórmulas enterales vienen ya justamente con necesidades exclusivas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ensure trae, por ejemplo, una kilocaloría por mililitro. En el caso del Nepro trae 2 por mililitro. Entonces, en el caso de la nutrición parenteral no podría venir de esa manera porque no se va a absorber en ningún órgano, ¿ya? Pero sí va a ir, por ejemplo, el potasio directo, el calcio directo. Entonces, por eso es que es bastante delicado colocar NPT al paciente. ¿Qué más me decía? ¿Y en qué casos, no? Justo aquí me menciona. Aquí el material se va a quedar con ustedes, lo pueden leer, releer. En estos casos, ¿no? Cuando la utilización está contraindicada en la vía digestiva, cuando hay una nutrición enteral ineficaz y cuando la nutrición enteral fue insuficiente. Y bueno, hay todos los ejemplos, ¿no? Con los cuales se puede dar el uso del LPT.
Muchas gracias, Magíster. La licenciada Santosa ha levantado la mano. Licenciada, buenas tardes. ¿Desea hacer alguna consulta? Debe activar su micrófono. Licenciada Santosa. Bien. Entonces, vamos a continuar con la pregunta. La licenciada Milagros Castro, buenas tardes. ¿Es necesario usar el catéter venoso central exclusivo para la nutrición parenteral? ¿Y cuánto tiempo debe de dejarse la temperatura ambiente para iniciarla? Un promedio, respondo a tu última pregunta, es ¿cuánto tiempo a promedio? Entre 30 a 60 minutos. Por eso les decía, la NPT se usa, no hay que esperar que termine la bolsa, se cambia a las 24 horas. Sí, y por eso es que es importante también que en la bolsa ustedes rotulen, ojo, la fecha y la hora en la que está iniciando. Por ejemplo, inició 7 de la noche, inició 4 de la tarde. Entonces, ¿qué voy a hacer? En ese momento yo voy a cambiar la bolsa, esté o no esté terminada. Pero previo a eso yo lo debo retirar de la refrigeradora, del espacio donde yo lo estoy guardando, porque recuerden que es un producto refrigerado, lo debo retirar antes, unos 30 a 60 minutos antes para que esté a temperatura ambiente y yo no la administre refrigerada, pues, ¿no? Y luego sobre el catéter central, mira, sí, antes se hablaba del catéter exclusivo para NPT. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se colocaba un catéter de un solo lumen. Actualmente, ya que cuando tú tienes en institución de repente colocaron un catéter de 2 lúmenes y tú tienes un lumen libre y no tienes más accesos vasculares, o sea, no hay posibilidad de ponerle vía periférica. No, tiene 2 catéteres, pero estoy usándolos todos, y requiero uno más porque tengo infusión de insulina, por ejemplo. Entonces, ¿qué debo hacer? Usar el otro lumen, no hay problema, ¿ya? Puedo usarlo, pero ojo que hay que tener en cuenta que hay ciertos medicamentos y ciertos elementos que van a hacer reacción, ¿ya? Con los elementos del NPT. Uno de ellos es el hierro, otro de ellos son los hemoderivados, otro de ellos son, por ejemplo, el fluconazol y el bicarbonato, porque de alguna forma van a interaccionar o van a haber una sinergia de repente con otro tipo de nutrientes que va a contener nuestra NPT. Siguiente pregunta. Sí. La licenciada Rocío Figueroa, la nutrición parenteral, si se administrara por los lúmenes distal o proximal, ¿qué pasaría? Se aconseja, mira, lo que pasa es que la parte proximal siempre como que lo necesitan, por ejemplo, para toma de muestras, lo usan para tratamiento antibiótico, para hidratación, etcétera. Y la distal es justamente para el manejo de fluidos, ya, porque es el más grande, se puede decir, es de mayor capacidad para ingresar fluidos, y también lo usan para la medición de la TBC. Entonces, en este caso, la luz medial o el lumen medial es el más aconsejado para poder poner NPT. Pero eso no quiere decir que esté mal ponerlo de repente en el lumen distal, se puede poner, sino que lo ideal es que, como te digo, la PVC sí o sí se mide en el distal. Entonces, si tú lo tienes con NPT, ya la medición de la PVC no va a ser fehaciente. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿la nutrición parenteral puede provocar crisis hiperglicémicas? Sí, sí podría. Sí podría provocar crisis hiperglicémicas, entonces en ese caso, como la evaluación de USNE es diariamente, ellos reformulan la administración de la dextrosa al 10%. Entonces es importante por eso que tomemos la glicemia, para poder saber cómo está nuestro paciente. O sea, inmediatamente, por ejemplo, aparece la hiperglicemia, vamos a suponer, apareció en la tarde, continúa en la noche, entonces definitivamente no le vas a poder avisar a USNE. Vas a hacer un manejo de repente en este momento bolos de insulina o insulina en infusión, siendo muy extremistas, pero ya el siguiente día viene la evaluación de USNE, se le informa y ellos nuevamente reformulan ya justamente la preparación de esta nutrición parenteral. La licenciada
Nebrenka, la nutrición parenteral y la nutrición parenteral periférica no son fotosensibles. Sí, sobre todo, como les decía, son fotosensibles, se deben proteger de la luz. En algunas instituciones ya he visto que han reformulado esto y, por ejemplo, dicen que cuando la solución no está en movimiento, o sea, la bolsa como tal, la bolsa, ojo, esa no está en movimiento. En cambio, todo lo que pase por la línea sí, ¿no? Porque va pasando a una velocidad determinada. Entonces, después decir que esa parte no está estática. Entonces, por eso es que, sobre todo en la seguridad social, no lo protegen de la luz. Pero en el MINSA, en la institución en donde yo trabajo, sí me dan línea radiopática. ¿Ya? Anteriormente también daba en la seguridad social, pero actualmente ya no, han decidido optar, la unidad de soporte ha decidido optar por esta recomendación que se da en otros países sobre todo, y así lo estamos manejando y no ha habido complicaciones con eso, ya no ha habido ningún tipo de complicaciones. Lo que sí se usa son los filtros. Ya los filtros sí de partículas, porque recuerda que son macro y micronutrientes. Entonces, digamos así, algunas sustancias que son liposolubles sí podrían afectar de alguna forma el catéter, ¿no? Sobre todo el catéter, ¿no? Nada más. ¿Otra pregunta? Sí, magíster, aquí me ha hecho la especificación que se refiere a la nutrición parenteral parcial. ¿No son fotosensibles? Mira, la nutrición parenteral parcial difiere en parte de la nutrición parenteral total, solamente en aditivos, básicamente, ¿ya? La total es principalmente aquella que le vamos a dar por más días, ya, o sea, no va a haber posibilidad. Tenemos pacientes con sonda nasoyunal y a la vez con NPT. Entonces vamos bajando la cantidad de la NPT hasta que ya el paciente pueda reintegrarse a la nutrición enteral, ya, que es básicamente ese uso del yeyuno directo, ¿no? Pero en la parcial es paciente por pocos días, o que se espera que sea por pocos días, ya, porque va a ir progresando como les decía y les dije desde un inicio, la nutrición parenteral total es una terapia. Entonces, lo ideal es que el paciente esté pocos días con esto para que lo normal, lo natural, la parte enteral, que si ya está funcionando, sea usada. Muchas gracias, magíster. Una última consulta del licenciado Leonardo Raúl Quispe Palacios. ¿Cuáles son los filtros ideales para la nutrición parenteral? Hay unos filtros especiales, se llaman Intrapur, ya son filtros de partículas justamente más que todo lipídicas, ya es de 1.2 micras y es la que se está usando actualmente, ¿no? Lo venden cierto tipo de casas como Brown, por ejemplo, Brown vendía filtros Intrapur, así le llaman, ¿ya? Es un filtro de partículas lipídicas, ¿ya? Que se usa para este tipo de nutrición. Si me permite, magíster Yanina, tenemos una consulta desde Facebook, la licenciada Giovanna Kisurugo Tito. Felicitaciones por su ponencia. ¿Cómo se puede permeabilizar el CBC si se ha obstruido por la nutrición parenteral, si no resulta con cloruro y jeringa de 1 centímetro cúbico? Mira, es bastante raro que de alguna forma se obstruya, ¿ya? Este tipo de catéter. ¿Por qué? Porque, como te decía, la infusión es continua, 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 6 por 24 horas. Tú solo lo vas a pagar para poder hacer el cambio, nada más. Pero si aún así te ha pasado, ya lo ideal es solamente con cloruro de sodio nada más, o con dextrosa, ya no uses ningún otro tipo de aditivo, ya no uses medicamentos, no uses de repente heparina, no la uses, ya. Y si es que ves que sigue obstruido, avisa al médico para que pueda colocar otro catéter si no tienes otro lumen. Bueno, tenemos dos consultas. Licenciada Maritza y Nebrenka. Maritza, ¿los filtros en qué lugar va y en qué parte se colocan esos filtros? Los filtros van inmediatamente, o mejor dicho, terminando todo el sistema, ¿ya? Colocas el filtro para que justo antes del lumen del catéter,
¿ya? Por eso lo ideal es proteger al paciente de esas partículas grandes. Entonces, evitamos que al paciente por ese catéter le ingrese esas, entre comillas, macropartículas que han podido escapar de la bolsa, ¿no? Entonces, así, terminamos con la línea y ahí inmediatamente el filtro y el lumen del paciente. Pero, a ver, espera, déjame ver. Bueno, acá no se observa, pero por ejemplo aquí, este es un filtro de la línea Ospira, ya especial para que este ya viene incorporado filtro y línea. Entonces ya no haces nada, se está incorporado. Pero si no estuviera incorporado, es la línea primero, el filtro y así tú lo conectas directo al paciente. Maritza, a ver, una consulta. ¿La línea se cambia junto con la bolsa, magistra Janina? Así es. Todos los días, cada 24 horas, el área de USNA te manda todo completo, ¿ya? Aquí no se ha observado de repente, aquí no se observa muy bien, pero te viene en este paquete. A ver, te viene así. Te viene así. ¿Ya? Y adentro de esto está la línea y está también la solución. Entonces, y esto ya viene totalmente preparado, viene de esta manera, tú lo abres de así y este es el campo estéril. Tú preparas tu NPT aquí. Por eso que te colocas guantes estériles, mandil estéril. En otras instituciones hasta gorros se colocan las enfermeras para que puedan preparar su NPT. Bien. Entonces, vamos a dar un par de minutos si hay consultas, si no, ya daríamos por terminado la jornada del día de hoy. Para recordarles que el día de mañana se va a habilitar el cuestionario respectivo en su aula virtual. El aula virtual, el cual ya ustedes tienen ingreso, solamente deberían ingresar en el usuario el número de su DNI y en la contraseña también con el número de su DNI. Ahí van a encontrar todas las diapositivas que nos ha brindado los docentes para que ustedes puedan adelantar de modo de lectura toda la información que el día de mañana también van a utilizar. Listo. Bien, entonces no hay consultas. Magister Janina, ha sido un gusto otra vez tenerle el día de hoy en esta capacitación. Como usted puede observar también, los participantes han podido poder resolver todas sus dudas y buscar mayor información con usted. Muchas gracias, Magister Janina. Ok, muchas gracias. Buenas tardes para todos y como les digo, a seguir investigando, a seguir leyendo, que todo siempre es cambiante en el mundo de la salud, pero las tecnologías van avanzando y con ellas también nosotros. Entonces, lo que estaba escrito ayer o nos habían enseñado ayer no necesariamente es lo que ahora ya estamos usando. Entonces, muy buena tarde para todos, cuídense mucho y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Excelente, Magister Janina. Hasta luego. Hasta luego. Bien. A los que están conectados en la red social Facebook y a través de YouTube, muchas gracias por estar en contacto cada vez con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les agradecemos por ello. El día de mañana los invitamos también a participar. A las 9 de la mañana iniciamos con el curso y bueno, cualquier consulta lo pueden realizar a través de nuestro Facebook contacto para que nuestra asesora se pueda comunicar con usted. Que tengan un buen día.